llevan el curso ahora mismo de maestría, hoy nos toca estudiar los libros apócrifos. Entendemos por apócrifos, ¿verdad?, todos aquellos libros de que no entraron en el Nuevo Testamento. Cuando decimos que no entraron en el Nuevo Testamento, estamos diciendo que no fueron canonizados. El canon bíblico. ¿Qué es el canon? Ya recordemos que es la regla de medir prácticamente los libros aprobados como inspirados por Dios. En esta disciplina, entonces, sabemos que estos libros apócrifos quedaron fuera del Nuevo Testamento y no entraron en el canon bíblico. Dentro de estos libros apócrifos vamos a ver que hay una historia muy acentuada de Jesús, del Jesús histórico. Cuando hablamos del Jesús histórico, estamos hablando solamente del aspecto humano de Jesús y su énfasis en qué cosa es la humanidad de Jesús, y no se le da mucho rigor y tiempo también al aspecto divino. Estamos hablando entonces de esa historicidad de Jesús. Y consideramos también que muchos libros no entraron en la Biblia hebrea. Son libros que son aparte del Génesis, del Éxodo y Jueces, con distintas historias y personajes desconocidos, fueron excluidos en las arenas del tiempo. Podemos también hacer referencia que los relatos de los patriarcas, el éxodo y la conquista de la tierra primitiva, hasta el rey David, hay una historia que podemos contar completa y única. Desde un principio estuvo una forma actual, y tal como fue aceptada unánime en la antigüedad. Hay otras versiones de la conocida historia de la escuela de que los descubrimientos arqueológicos y textuales han revelado una literatura del pueblo de Israel antes de Cristo, y que es mucho más extensa y variada de lo que se suponía. Los primeros comentaristas cristianos y judíos se conocen y conocían algunos textos cuyo estatus era impreciso. La gran pregunta es, ¿pertenecían o no a las escrituras sagradas libros como Tobías, Macabeos y Judith? Algunos fueron aceptados por los judíos de la diáspora, pero no por los palestinos. Entonces aquí tenemos esa diferencia ya, ¿verdad? Está diciendo que muchos libros fueron aceptados. Uno por los judíos de la diáspora. ¿Cuáles son? Los judíos que estaban fuera del imperio, y los otros eran los que estaban dentro de la circunferencia geográfica palestinense. ¿Dónde quedaron ciertos libros que se mencionan dentro de la misma Biblia, pero que nadie sabe el estatus? La pregunta sería, ¿dónde quedaron esos libros? ¿Dónde se encuentran? Porque muchos de ellos fueron resguardados por ciertas autoridades eclesiásticas, pero se sale del tiempo de la canonización y por tanto ya no se puede estar dentro del canon por el tiempo que se había vencido. Entonces aquí se entiende, ¿verdad?, que muchos de esos libros salieron del tiempo de la canonización. Se terminó el tiempo de la canonización, que fue el tiempo de discusión de esos libros. La discusión era el parámetro, cuál era el parámetro para poderlo reconocer como inspirado y cuáles no calificaban. Entonces, la palabra clave es inspirado, porque cuando vamos a tocar el tiempo, algunos caen en la podríamos decir, la narrativa. Son más libros de narración histórica, y algunos son literatura también, que se hace importante por conocer qué sucedió en ese tiempo, como en el caso de los 400 años de silencio, por ejemplo. ¿Por qué el libro de Macabeo se encuentra ahí? Porque recuerda una historia linda de lo que pasó en ese periodo, pero nada que ver con el asunto de la inspiración bíblica. Entonces es por eso, ¿verdad?, que se ha perdido mucho de ellos en la penumbra de la historia. Existe también lo que se llaman textos, colección de textos judíos y judíos helenísticos, que han llegado hasta nosotros también, pero en un estado fragmentario, pero que por alguna razón también fueron excluidos del Antiguo Testamento. Algunos se conoce que fueron recuperados, otros fueron resguardados, otros desenterrados, otros fueron bajo la custodia resguardados de bibliotecas secretas heréticas. Entre ellos se habla del libro de Enoc, el libro de los jubileos, el Apocalipsis de Moisés. A pesar de no ser aceptados estos libros, el Apocalipsis de Moisés
Las doctrinas que aquí se exponen lograron permear la cultura popular no solo en nuestros tiempos, sino de la antigüedad, incluyendo los primeros cristianos. Por ejemplo, el hacer mención de los vigilantes, ¿se acuerdan? ¿Dónde hace referencia a los vigilantes? En el libro de Enoc. Enoc. Y algunos lo conocen como la rebelión de los ángeles malvados, liderados por quien después sería llamado Satanás. Los castigos para los pecadores en el mundo de los muertos, esos son temas. La idea de un Mesías que moriría por su gente, la creencia en la resurrección, es un tema muy importante, que fueron los temas que se dividieron entre los fariseos y saduceos. La recomposición literal de cuerpos mutilados son ideas que surgieron en los libros apócrifos del Viejo Testamento. No existe en otro lugar y estas creencias no se encuentran en otro libro de la Biblia hebrea. O sea, fueron temas siempre temas de criticar. Fariseos y saduceos no concurrían ellos de acuerdo en estos temas. La idea de un mundo futuro, de un castigo, todo no era igual. Entonces, para que lo manejen, ¿verdad? Que no crean que todo era unidad. Si hasta aún en el tiempo de Cristo había esa dificultad. Entonces, como decía el pastor Treminio la vez pasada, nosotros partimos de una revelación profunda que al quien se le da la revelación de los misterios de la iglesia es el apóstol Pablo. Entonces, cuando vamos a tomar estos temas, ¿cuál es la fuente fidedigna más segura? El apóstol Pablo. Porque a él se le da los misterios directamente, lo que tiene que ver con la iglesia. Antes de eso no existen textos que nos van a remontar a la iglesia. No hay. Si usted busca, no hay. Solo se dice que en ti, le dice Abraham, van a ser salvas las naciones de la tierra. Pero se desconocía el vehículo, la forma doctrinal de ese grupo, cómo se iba a llamar, cuál iba a ser el proceso de integración en ese grupo. No había nada. Hasta que viniera el apóstol Pablo es el que comienza con esto. Vale la pena decir que lo que hablábamos al temprano, de que los apóstoles vieron al Señor, fueron testigos oculares, mientras que Pablo no lo vio en la tierra, pero lo vio resucitado. Mi hermano, otra cosa también que le voy a decir, los teólogos modernos, los que quieren desmitificar, toman la teología paulina, la toman que es más que todo mito de Grecia, de griego, porque como ahí todos los escritos fue griego, ellos no lo aceptan. Sí. Mucha literatura de Pablo. Ahora tenemos que tener cuidado con eso porque podemos caer en la tradición de un Cristo histórico, ¿no? Sí. Y ahí hemos visto cuáles son los problemas de un Cristo histórico. Cuando solo se enfoca en el aspecto de la historicidad del Señor y no se enfoca que ese Cristo resucitó. Si se despoja del aspecto sobrenatural, se le está quitando al cristianismo la razón de ser, porque eso es lo que le da esencia al cristianismo, la resurrección. El apóstol dijo: si Cristo no resucitó, tomamos y bebamos, a quien haga lo que quiere. Hay una cosa importante también que ahorita, para que no se lleve a malentendido, lo hemos hablado, decíamos que no se conocía el vehículo, pero en realidad el vehículo, cuando Dios le dice a Abraham, en tu simiente, ¿verdad? Serán benditas todas las familias de la tierra. Está hablando de la simiente de Cristo, es decir, el vehículo siempre ha sido Cristo, ¿ya? Lo único que el Cristo, ¿verdad?, usó al apóstol Pablo como el apóstol enviado para los gentiles. A los gentiles. Sí. Pero realmente el nacimiento de Cristo es que se iba a procesar todo lo que hoy nosotros tenemos, conocemos y entendemos. Yo comprendo. Lo único que tal vez el vocablo que utilizo, lo que quiero decir es ¿cómo se iba a llamar ese grupo? Eclesia, ¿no? Sí. La palabra iglesia no aparece en el Antiguo Testamento. No. Viene a ser, usarse hasta en el segundo siglo después de Cristo. Imagínense, después del segundo siglo se va a utilizar. ¿Y era qué cosa? Era un vocablo popular de que se utilizaban los helenistas, lo utilizaban para poder llevar los problemas en tipos sociales. Sí, no tenía que ver nada con religión. Hasta entonces que viene el apóstol Pablo a retomar esta palabra y la hace una asamblea santa. La asamblea que se van a reunir todos los que creen en Jesucristo, y ya comienza, ¿verdad?, a hacer un discurrir de la historia de cómo comienza en Cristo y hasta el día de hoy, pues, que ya tenemos toda una doctrina, un cuerpo de doctrina.
Por eso es que en este texto donde estamos leyendo, solo se habla de un Jesús histórico, y el énfasis de la teología y la liberación también es social. No existe el poder de Dios, transformación de corazón, y hemos hecho énfasis diciendo de que si no hay una transformación en el corazón de las personas no puede haber cambio, ¿verdad? El cambio se origina por el poder de Dios. Si alguien omite esta parte, entonces estamos dejando en manos, le podríamos decir, una filosofía moral nomás. La vez pasada hablamos, hasta les pedí que buscaran una película que le instruiría mucho, que se llama El que cambia los tiempos, ¿no? Sí. De que por un teólogo se hace, ¿la vieron? Ya la vimos. Sí, entonces es importante, porque entonces hablemos de teología, ya no estamos hablando de esto, sino más bien de un código moral. Yo soy buen hombre, no hago daño, esto, pero no miramos las consecuencias del comportamiento que va a afectar a esta persona. Entonces, cuando hablamos de la Biblia hebrea, en los años 500 podríamos ubicarnos hasta el 700 después de Cristo, 500 antes y 700 después de Cristo, podemos decir que no era una entidad. 500 años. Sí, antes y después del 70. Ustedes saben que el 70 lo que pasó, ¿verdad? Destrucción del Sí, templo. entonces, de la ciudad. sí, exactamente, cuando estamos viendo esta parte, estamos diciendo de que no fue una entidad cerrada, ¿verdad? Sino que había libros inclusive que las contenía y que se puede comprobar fácilmente, ¿verdad? Al considerar el Nuevo Testamento, una literatura apócrifa, la carta de Judas menciona una pelea entre el diablo y el arcángel por el alma de Moisés, que no se encuentra en el Pentateuco. Interesante. ¿Dónde aparece esta disputa del cuerpo de Moisés? Sí, exacto, quería ver que estoy así, ¿verdad? Porque no aparece en el Pentateuco. Entonces, ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente que está citando este autor? En este sentido, Judas está citando el libro de Enoc. Cita el libro de Enoc, está citando un libro apócrifo del Antiguo Testamento. Ahora, si nos detenemos un momento ahí, fíjense, Enoc es un libro apócrifo, pero ¿dónde más se hace referencia a este libro de Enoc? ¿Dónde habla un poco más? Se habla del cuerpo de Moisés, de la disputa, pero ¿dónde dice que también? En Génesis. Dice que viene con millares, dice, si se hace referencia a Enoc. La gran pregunta es, si este libro o esta epístola, que es meramente inspirada por Dios, se le autoriza hacer mención del libro de Enoc, ¿no creen ustedes que hubiera habido una censura inmediata al hacer mención? Si hay un concilio, en el concilio se deliberaban los libros que iban a entrar, y por ejemplo, pues, si mi hermano Tremino hace un comentario sobre una enseñanza y toca un libro que ha sido descalificado del canon bíblico, ¿cree que se puede usar como fuente? No, es una pregunta que le estoy haciendo. ¿Cómo contestaría a él? Entonces quiere decir que el libro de Enoc, en medio de todo lo que permitieron. ¿Cómo aducen ustedes eso, que pudo haber alguien comentado algo de un libro que no es canonizado, y hace énfasis de un detalle bien fuerte, que fue la disputa del cuerpo de Moisés por el arcángel Miguel y el diablo? Pues yo sí lo creo, yo creo o sea, no podemos creer en que de la misma fuente, como dice el Señor, pues sale agua amarga y agua dulce. Y ahí sí, el libro de Esther, que es un apócrifo también, ¿verdad? Fue utilizado. No guapo, casi guapo. No, es que hay unas cartas de Esther que sí son apócrifas, que no las metieron en el canon. Entonces, ¿cómo puedo decir que las cartas que no metieron no son y las que metieron sí? O sea, el asunto es que se creaban sus problemas, ¿verdad? Porque estamos hablando de una época, miren, si usted es apóstol, está con el rango de apóstol, está con la autoría de conocer que tenés porque el de ser apóstol te da esa investidura de poder aplicar lo que dice Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído. Y a eso es, ¿verdad?, que se refiere. ¿Quién escribió el libro de Enoc? Atar y bueno, Enoc, se dice que el mismo Enoc, bueno, dice en apócrifo, pues no aparece, porque como nadie se interesó por ese libro,
más que todo algunos creen que sea un pseudo libro que después fue escrito por otra, como hacen con Salomón, pues, los famosos Ajá, los 19 sí. salmos de Salomón que no están en No están. en los salmos. Pero Entonces- yo digo que si el libro de Judas lo comenta y lo que viene en el canon dejaron que apareciera ese texto, es bien visto por el canon. Sí, El libro de Enoch, lo que pasa es es más, que el todavía- libro de Enoch lo encontraron 100 años después de que el canon estaba casi cerrado. Por eso es que no Pero hay que aparece. ver algo importante ahí también, porque según lo que se conoce de la escritura bíblica, la escritura se vino dando prácticamente después del Éxodo. Ya, y antes de eso no existía escritura bíblica. Es decir, y Enoch se remonta más de unos cuantos miles de años antes del Éxodo. ¿Entiendes? Entonces, pues, está bueno, si lo ponemos a ver realmente, según los estudios que hay, y realmente en ese tiempo no existía la escritura, ¿ya? Sino que dice que todo se enseñaba a través de la vía oral, de generación en generación, ¿verdad? Eso es lo que estaba hasta ese momento. Entonces, estamos hablando que no está dentro de las primeras generaciones que hubieron en la Biblia, después de Adán, Sí. ¿verdad? Estamos entre las primeras 5 generaciones. Sí, sí. Pero si fueron mucho ¿verdad? después de Ahora, Juan. entonces, pero repetirme, entonces, ¿cuál es la situación que hay? Que en ese entonces todavía no existía la escritura, solamente existía el conocimiento transmitido de manera oral, de generación en generación. Entonces, ¿cómo aparece este libro? Mi pregunta, no sé. Y la otra cosa sería cuando ya el canon se cierra, ¿no? Cuando el canon se cierra, esos son los únicos libros autorizados, y lo que quedó en la escritura quedó como canon también ya cerrado, aunque hacen mención de un libro que no es inspirado. Te lo dejo porque existe esa apertura ahí. No está inspirado el libro de no, pero sí le hacen mención, ¿verdad? Judas. Ahora, cuando se cerró lo primero, se cerró el primero de lo que fue el Tanakh palestinense y todo lo que tenía que ver con el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento fue posterior también, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió aquí? Miremos algo, vamos a ver este comentario para que se les ayude un poco a comprender esto. Estamos hablando de que entonces hace una mención Judas sobre el cuerpo de Moisés. La carta de Judas menciona eso, pero también se habla que existe lo que se llama la ascensión de Moisés. Por eso estos libros habría que dar una lectura que el autor de Judas consideraba como textos autorizados. O sea, se consideraban textos autorizados, pero que no entraron en el canon. ¿Cuál es entonces la disputa que se tuvo cuando estos libros estaban? Que haga un libro que tenía mucha repetición en un libro que ya estaba autorizado, no era necesario que entrara en el canon. Por ejemplo, Apocalipsis, calificó en todo de que si el Apocalipsis estaba completo, no se necesitaba estar metiendo más libros de Apocalipsis que fueran repetitivos con el asunto de lo que estamos hablando. Sí, es como ¿cómo se llama? Los 4 evangelios sinópticos hicieron una sinopsis de los 3 evangelios y ellos dijeron, bueno, para que vamos a meter los otros, no es necesario, si aquí están estos, aquí tenemos 3 opiniones que las 3 divergen, pero las 3 llegan al mismo punto y excluyeron a los otros. Y lo mismo dice pero significa que los otros también tienen fuerza espiritual, porque si tienen esos 3 mismos, ¿verdad? Que hicieron esa sinopsis. El contenido es el mismo. El contenido del otro ahí puede aportarte alguna riqueza espiritual igual que fue canonizado. Que eso es que se trata, de eso es que Jesucristo le dice que le da potestad a Pedro de que todo lo que ate en la tierra va a ser atado en el cielo y lo que desate en la tierra va a ser desatado en el cielo, que no tiene que ver absolutamente nada ni con demonios ni con atar circunstancias. Dice que en ese momento lo que está haciendo Jesús es darle la autoridad para que desate y ate estas reglas de la Biblia, de todo lo que es la enseñanza. Eso es todo. Pero se puede aplicar, es aplicable. Sí, lo que sucede es que nosotros no lo podemos aplicar como lo puede aplicar Jesucristo.
en el caso de que Jesucristo, pues nosotros podemos decirle, ata, Señor, a los demonios. Él lo puede hacer, nosotros no tenemos esa autoridad, aunque estemos asidos de la palabra. Dice el Señor que cuando Él fue puesto en el desierto, Él no buscó a Satanás. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer Él? Entrenarse en la palabra para contrarrestar, pero Él nunca buscó, y si ustedes se fijan, ninguno de los apóstoles iba caminando y iba buscando demonios. No, los demonios se los encontraban en el camino y ellos echaban fuera conforme a la palabra. Eso es lo bueno. Entonces, el comentario que estábamos teniendo era que sí se hace mención de Judas. Ahora, ¿por qué se ve Judas? Porque él es una autoridad que está tocando. Ya si otra persona viene, ¿verdad? Ya si un comentario diferente al que tiene Judas, ya se le quita la autoridad de apóstol, que eso sí podían decir. Por ejemplo, dice uno, si se escribieran todos los libros, que lo que hizo Jesús no cabría, tendríamos que andar sacos, cajas, trayendo, y se tuvo que condensar. No son memorias. Se tuvo que condensar eso porque no se podía repetir tanto. Ahora, otra situación que hubo en la canonización es que mucho lenguaje se le consideró fabuloso y que podía ser manipulable por personas que no fueran doctas y le pudiera torcer, sacar doctrinas erradas también. O sea, cuando vos, por ejemplo, veamos un libro que normalmente la gente lo lee, le gusta, pero algunos no lo aceptan, Tobías. Aquí es la parte donde no se acepta de Tobías. Cuando habla con el muerto, cuando habla con el espíritu. Cuando dice que agarró el demonio y lo sacó, San Rafael fue el que sale ahí. Rafael Arcángel. Y ese no está dentro de lo. Otra cosa ahí es que agarra y le lía de un pescado, creo que. Sí. Y lo deshace, ¿verdad? Un poquito. Entonces eso da como que da pauta a hacer ciertas tradiciones que ya no se encuentran dentro del marco de la canonización. Y entonces, para evitar que algunos vayan a agarrar estos textos y vayan a decir, bueno, si lo dice fulano de tal, se puede hacer. Si aún teniendo esta situación hay gente que hace cosas indebidas, imagínense usted. La varillita donde la van a agarrar. Hay gente que no ora si no hay aceite. Yo conozco pastores que si usted lo llama a orar, no oran si no hay aceite. O sea, dice, oramos, no es que no hay aceite. Como quien dice, esto limita, si no hay aceite no podemos orar. ¿Y a dónde está? Bueno, ellos usan Santiago, usan a Santiago y dice, Santiago lo dice, entonces tenemos que seguir lo que dice el apóstol. Pero todo en la normativa es que la palabra es lo que echa fuera demonios. ¿Me está captando, cierto? Sí. Si no, hagan su propio comentario, pero que podamos edificarlo. Entonces, todos estos libros, la Ascensión de Moisés, el apóstol Pablo lo va a citar en ocasiones del libro apócrifo conocido como la vida de Adán y Eva, en su segunda carta a los Corintios. Y el Evangelio de Mateo se refiere a una profecía escrita, desconocida hasta esta fecha, en el sentido de que el Mesías sería llamado Nazareno. Interesante. Después de Corintio dijo que Sí, y que el Evangelio de Mateo se refiere a una profecía escrita, que hasta entonces, en ese momento, era desconocido. Y va a ser que al Mesías le sería llamado Nazareno. entonces había una profecía. Sí, sería llamado Nazareno. O sea, todas estas historias que se están hablando son llamativas, porque son derivadas de libros apócrifos. Entonces, si son derivadas de libros apócrifos, algo tenía que ver un apócrifo tal vez, que muchos decían, bueno, si este libro se encontró ya cerrado el canon, pero tiene muchos elementos divinos, yo puedo hacer uso de algunas expresiones del mismo libro. Por ejemplo, hay una palabra que nos choca a nosotros, decir logia. ¿Dónde escuchamos logia? ¿A dónde lo escuchan? Los masones, son logias. Son logias, Un grupo Sí. sectario, grupo sectario. Sí, pero la expresión de logia es helenística Así es. y se utiliza para hacer referencia a las palabras dichas por nuestro Señor Jesús. Entonces, si vos vais a hablar a un teólogo o a alguien, la logia de Jesús, espérate, no me metas a Jesús en esto. No, lo que estoy tratando de ubicar es una, ¿cómo explicar? Una reflexión muy usada
en los tiempos helenísticos, la logia de Jesús, que es los dichos de Jesús, las palabras de Jesús. Entonces, para que tampoco nos vayamos a satanizar todo. Claro. Sí es cierto que hay algunas cosas que se enfatizan ahora en el movimiento esotérico porque fue tomada y ellos tienen ese control más. Ahora la logia se oye más en los movimientos trascendentales, al lado del Asia, las logias aquí, la logia allá. Pero si alguien te llegase a preguntar, para no caer en la ignorancia, era un vocablo de derivación helenística que quería decir los dichos o las palabras. Lo digo porque si alguien le hace un comentario sobre esto, ¿verdad? Entonces, muchas de estas palabras se derivan de lo que se conoce libros apócrifos. Hay un comentario que se dice que Eva no fue la primera mujer que Dios creó. ¿Oían oído eso? No creo que lo han oído. Sí. Lilith. ¿Cómo bien? Ahora, Lilith, ¿dónde aparece eso? Por si alguien les pregunta, ustedes tienen que manejar fuentes. En las Me tablillas, parece que te lo envió, ¿verdad? en las tablillas Tradiciones, sí. sumerias aparece. En las tradiciones, Tablillas sí, sumerias. Los sumerios es la literatura más, la escritura más antigua, ¿verdad? Hecha por los asirios y caldeos, los babilónicos. Y ahí es donde aparece Lilith. Entonces esa Y primera mujer. el pueblo hebreo lo asumía como fábula. Ahora, a eso vamos, Tirso. ¿Por qué es que se tenía cuidado con este nombre que no aparece? Porque el pueblo lo utilizó después. Entonces, ¿cómo aparece Lilith ligada ahora en los comentarios que tenemos? Que Lilith es como un engendro de demonios hoy. Inclusive en las cábalas creo que sale algo. Dice que, por ejemplo, un niño cuando nace tiene cuidado para que no se lo lleve Lilith, dice. Entonces hace una cierta ceremonia, mirá lo que hay ahí, ceremonias raras y extrañas, para evitar que este niño vaya a ser llevado, como decimos hoy, en el lenguaje popular occidental, de los duendes. ¿Se acuerdan que para nosotros es duendes? Que parecen niños tirados en una colina, y eso no crea que es historia. Si usted va a Santa Lucía, por ejemplo, Mi hermana dice que yo estaba en Santa duende. Lucía, y de la boca de las personas que miran, dicen que había desapariciones de niñas y la encontraban en un risco de montaña, y quién la iba a subir allí. Pero se daban esos casos. O metida en una cueva. Ajá, ¿quién podía subirla? Imposible que alguien se subiera ahí. Entonces se cuenta en las tradiciones populares de que fueron duendes, lo que asocian con demonios, y Lilith por ahí anda. Sí, la Lilith, ella dice que cuando la hizo el Señor y Adán se iba a acostar con ella, le decía, pero ¿por qué me tengo que acostar yo? Acostarte vos, yo te me voy a subir. Como enseña de que yo yo domino. Porque vas a hacerlo vos. Y era una rebeldía tremenda hasta que pues Adán le dijo, no, yo no quiero tener esta. Se quejó, ¿verdad? Con el Señor. Dios la aparta, según esta leyenda, Dios la aparta y la pone en un lugar que se llama la sabana. Y dice que todos los hombres que vierten en tierra o se masturban, pues y vierten en tierra, esos espermatozoides llegan donde Lilith y fabrican los demonios. Vale, pues queda preñada de toda esa. Entonces, para más o menos cuando alguien le pregunta a Lilith dónde está la base, de dónde viene, de los libros sumerios, de las tablas sumerias, ¿verdad? Se ha hecho todo se ha hecho una historia sobre Lilith, que inclusive hasta algo diabólico, que es como engendradora de demonios, ¿verdad? Y que hasta hoy los niños en Israel se les teme cuando un niño nace, que hay que protegerlo contra Lilith. Los católicos lo bautizan para que no lo lleven los duendes para nosotros. Bueno, yo tuve una experiencia así, pequeñita. Yo también. Tal vez tenía como 7, 9 años por ahí. Dormíamos en un segundo piso y la madera tenía un hueco natural, ¿verdad? Entonces yo me desperté de madrugada y fui hasta ahí, como que algo me condujo ahí. Y abajo, debajo del palo de mango, ahí estaban los duendes. Y uno de ellos me decía así. Y yo llegué hasta la escalera y de ahí me volví a dormir. Pero yo lo vi. Sí. Hay muchos testimonios de gente que lo ha mirado. En Cosigüina, mi mamá fue maestra rural y dice que había una zona
y el campesino sabía dónde se reunían los duendes. Te estoy hablando cuando no había luz eléctrica en Chinandega, te estoy remontando antes de 1917, que ponían un candil, dice, ¿no? Andaban Sí. encendiendo. Y yo te voy a remontar a 2 años atrás nomás, a escasas 5 casas de la iglesia. Había unos niños que eran hijos de la hermana Mercedes y el otro hermano que está ahí, el esposo de ella. Eran nietos de esa familia. Nos llamaron a nosotros para que fuéramos a orar, porque abajo de la cocina, donde están las puertecitas, ¿verdad?, del pantry, ahí el niño decía que ahí se metía el duende y que lo llamaban para que entrara ahí, y de todas las noches esa cosa que llegaba el duende a sacar al niño de su cama y llevarlo a jugar a ese lugar. Y cuando él entraba ahí y cerraba la puerta, él buscaba y ya se desaparecía. Y nosotros fuimos a orar, te estoy hablando de que hace año y medio, tal vez 2 años, no más 2. Fuimos a orar y gracias a Dios, ¿verdad?, la intervención del Señor, por eso desapareció de allí. Pero estoy hablándole de ahí a lo bien la iglesia, pues ni siquiera... Alabado sea Dios. Sí, 5 casas de la ¿Qué le iglesia. parece? Ahí Sí. salían los niños y el niño daba testimonio. Y yo le pregunté, ¿qué pasó? No, después que ustedes fueron a orar, dicen, no volvieron a venir. Sí. Sí, mire, tal vez esto es más difícil de creer lo que le voy a decir. Conozco una familia que me reservo el nombre porque nunca quisieron que yo lo diera a conocer, Sí. porque fueron a comenzar a visitar por los medios de comunicación y todo. Pero a las niñas de esta familia se las llevaban duendes en las zonas donde todavía no estaba poblado, un barrio de los que están arriba, y se caminaban adentrando en el patio vacío, y hay una zona donde se terminaba la zona que conocemos aquí nosotros y entraban a una dimensión extraña de eso. Las niñas decían que podían jugar y era otro mundo al que entraban. Entonces decía el papá y la mamá, pareciera que fuera un portal donde se metían porque era dentro de esto. Nada que ver con esto, mamá, como aquí, como donde yo miro, porque ahí donde nos llevan ellos es diferente el mundo. Entonces, fue varias gente en persona, pero muchos tuvieron miedo porque era real el asunto. Y como que no había autoridad espiritual en ese lado, muchos pastores que fueron no pudieron remediar hasta que alguien, Dios buscó que era un siervo suyo y pudo reprender ese demonio y que dejar que las niñas fueran libres porque no las dejaban. Todas las noches era el asunto. Después de a una hora diferenciada se las llevaba ahí, pero el clavo es que pasaban un portal que no era el mundo conocido del nuestro, era una zona diferente. Entonces son cosas fantásticas que de ahí es donde nace que los libros apócrifos, cuando se hacían mención de esto, muchos dijeron, mejor ni toquemos esto, porque se nos va a hacer una regazón de herejía y se va a tratar de hacer doctrina sobre estas cosas fantásticas, y dejemos los libros mejor que consideramos que podemos interpretarlos con la seriedad del caso. Pues eso cerró también el espacio de estos libros, mucha fábula. Y cuando le digo fábula es porque habían demonios que hablaban, cosas que no eran normales, sobrenaturales, y por eso es que no le dieron lugar. Caso de Lilith, entonces se mantuvo hasta ese entonces en la tabla sumeria que Eva no había sido la primera mujer que Dios había creado, sino que tuvo Lilith antes que Eva. Y su nombre, oiga esto, y sería bueno que lo buscara, pastor, su nombre es mencionado una sola vez en el libro de Isaías. O sea que su nombre está en el libro de Isaías, pero el profeta cubre la leyenda con un velo de silencio. Vamos a ver si lo encontramos, no me aparece el texto, ¿verdad? Lilith dice que aparece en el libro de Isaías, pero él no le sigue dando más vuelta al asunto y acaba como una leyenda ese posible relato de Lilith. Sí. Pero dice que está en Isaías. Voy a buscarlo. Habría que ver en Google si se logra ver. Interesante, ¿verdad? Porque hay una porción entonces que habla de Lilith. Ahora se habla por estos ¿Qué es libros. lo que dice? Violeta, Oye, Lilith dice, femina diabólica, ¿ves? considerada por los textos hebreos la primera mujer de la creación, se configura a lo largo de la historia como la imagen última del pecado, del vicio y de la lujuria. Esa Entonces Dios la creó. supuestamente Pero ella eso dice, Lilith dice, es como la serpiente del paraíso, ejemplo
No la del texto, sí, Entonces pastor. pudiéramos decir No que la del ahí texto. ¿Sabes dónde lo encontrás? En tu televisor. Cuando pones YouTube y pones la primera mujer que creó a Adán. Ok. Ahí aparece completo. Porque yo lo he visto, pues. Donde Sí, aparece. otra cosa, dice. Según esta Yo le tradición mandé a judía, usted el Lilith estudio es la de- mujer que precedió a Eva y que una vez lejos de Adán se convirtió en un demonio que rapta a los niños en sus cunas para la noche y una encarnización de la belleza maligna, así como la madre del adulterio. Oiga. O sea que está presente eso dentro de la... Y supuestamente ella es la que tiene en las tierras del norte. Supuestamente dice que Y ahí es donde se casa Caín. ¿Lo dice más, pastor? Quería ver el texto, pero allí no. quería yo que llegar. quería llegar ahí, pero Yo le mandé un estudio de alguien que es profundo en las cábalas de Egipto, de allá, de Hebrea. Y ese chaval habla todo lo de Lilith y habla lo de Metatrón, por qué no se le llama Metatrón y todas esas cosas. Ese dice que es un Jehová, así le dicen, en el cielo, porque es el único que puede ver a Dios de frente y no morir. Increíble, ¿no? No aparece el texto, pastor. no aparece el texto. Me hubiera gustado porque lo hubiéramos leído por Isaías lo tiene, A sí. mí lo único que dice que fue la primera esposa de Adán, dice, en el mito del Edén. Ven. Dice, antes de la creación de Eva, fue castigada y demonizada por rebelarse a su yugo, es decir, a su esposo, cuando voluntariamente lo abandonó en el paraíso. Y ahí es donde Eva tiene dos nombres. Primero Ahora se dice, llama ¿por qué Lilith no aparece en la Biblia? Dios quiso borrar a Lilith, así la primera mujer es al mismo tiempo la primera desaparecida de la historia. Su nombre fue borrado de la Biblia. Se le menciona solo una vez en Isaías 34:14. Dice, inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos, y ninguno faltó con su compañera, por lo que su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. ¿ves? Lo dice, ¿verdad? Inquirir en el libro, dice, de Jehová, y Lilith, dice, sale como L-E-D, y Lilith, dice, faltó, Sí, es la Lilith, traducción. si faltó, dice, ¿Ves? dice, y Lilith, dice, si faltó, dice, L-E-D, dice, sale como Lilith, no como Lilith, Le cambiaron. Sí, es que- por la traducción. No, es la traducción. sí, es Lilith, Es dice, Lilith. inquirí en el libro de Jehová, O dice, sea, busqué, busqué, escudriñé. escudriñó, buscó, y Lilith, vamos a decirlo así, ¿verdad? Sí faltó, Correcto. algunos, Aquí no me sale eso. sí, No me sale eso. y Lilith sí faltó, dice, alguno de ellos, ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Correcto. Ajá. 16, 16, sí. 16. Ah, pues con razón, 34, 14, ¿verdad? perdón, 34, 16. No Es que aquí aparece. lo tengo hasta señalado. Aquí dice, buscad en el libro del Señor y leed, ninguno de ellos faltará. ¿Ya vio? Ninguno Pero no es parecerá leer, su es compañero. Lilith. En este Porque caso es la su traducción, boca Lilith. Lo ha mandado y su espíritu. Es a la lectura, a la hora que uno lee. ¿Ah? Hasta eso, como que no cabe en la Sí. lectura. ¿Sabes dónde va a aparecer eso? En la Biblia hebraica. Es que no sale aquí, Correcto. Aquí no no sale sale. eso, bebé. No sale Es que aquí. sale como leer. Ya me entendiste, pero es en la traducción es Lilith. Faltó. Sí faltó, dice. Entonces la gente va a querer leer de No, andar leer. no es leer de leer. ¿Me entiendes? Ajá, ajá. Así sale su Biblia, leer. Leer. Ajá. Sí. ¿Y aquí? L-E-D-D. Entonces le vamos a poner aquí. Lilith. Y sí faltó, dice. Lilith sí faltó, dice. Ahora, esa ¿Cómo es? Anótamelo ahí. ¿Cómo? Sería bonito, mira, como una tarea, buscarse la tarea de la cábala, donde aparece más información de eso, ¿verdad? Yo tengo toda la historia de la cábala. cábala. ¿Tenés? Sí, y tengo a David, el chaval, ¿verdad? Que es profundo en la cábala. Habla de ella. Él hace un Dice que aunque esta mención no resulta clara en todas las traducciones al español, su cuerpo fue borrado del relato. Ah, la gran. Fue borrado, ¿no? Y aquí dice la huella de Lilith. Pero borrado, pero sigue haciendo sanganada. Sí. Sí.
Dice aquí, Dios quiso, dice, el castigo divino fue dice, la casi completa desaparición de Lili en la historia. Dios quiso borrar a Lili, de acuerdo, dice, con la UNESCO, cerca de 2/3 de los 876 millones de analfabetos en el mundo son mujeres. En México, en 1990, el promedio de la escolaridad de las mujeres indígenas mayores de 15 años era del 2.6. Así de los ángeles caídos. Claro, porque ¿Qué es tuvo que demoníaco. ver ella con los ángeles? Es que dice la que dice Tirso, es que ella se fue a engendrar, a copular con demonios. Sí. Puede ser ayudar. Hasta Dios borra eso, dice todo. No sabía yo qué barbaridad. O sea, es tan peligroso que la borró de todo. Como cuando le dijo a Faraón, Sí. le ha borrado el nombre de Moisés, pero sí. fue el enemigo ahí, ¿verdad? Borrado. A veces Así están fue Dios. descubriendo todas esas cosas como que es meterse Sí. a despertar demonios. Sí, sí. Despertar. A veces uno no lee, pero a veces hay que leer cubriendo con la sangre de Jesucristo para no ser ligado. Para conocer esto, pues, porque tiene una profundidad tremenda. Sí. Y hay cosas que uno las obvia, pero que tienen una profundidad. 34 días. Dios les bendiga nuevamente. Estamos de regreso con la clase de maestría. Para que vayan trabajando en los textos del Apócrifo, surge una pregunta, ¿no? ¿Por qué los libros apócrifos no fueron aceptados? Además del formalismo que existía de haber pasado por el escrutinio de una escuela que se encargaba de calificar a esos textos bíblicos, descalificarlos. ¿Habría otra razón? Es como una pregunta abierta que le digo para discutirla. ¿Cuál sería la segunda, además de lo que el canon pasó y no estaba el libro? Podría ser una ausencia del libro durante el periodo de canonización. Podría ser la primera. Segundo, no calificables dentro de lo que se llama la gente que era erudita, que mantenía sus parámetros y encontraba que no lograba calificar el libro. Y una tercera, que sería la que hemos venido cuestionando aquí nosotros. ¿Cuál sería la tercera? Doctora, ¿cuál sería la tercera? ¿Cuál otro peligro había? Ya dijimos ausencia en el tiempo de la canonización. Porque estaba fuera de tiempo de la canonización. Ya lo dijimos. Yo diría que No calificar a la hora que el Porque libro... los libros también tenían un sinnúmero de mitos, Exacto. leyendas que podían llevar a la confusión, Es correcto. tergiversar el contenido de los libros ya canonizados. Bueno, ya lo dijeron. Sería bueno que esa nota la tomen, porque son preguntas. Esas son preguntas directas de las que van a realizar ustedes. Entonces, ustedes las pueden mejorarlas. Tal vez con un diccionario bíblico pueden ajustar elementos para formar nuevas doctrinas, ¿verdad? Sí. Sí, ahorita tantas denominaciones han habido, con lo que tenemos continuado era peor. Podemos decir entonces que el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto a mediados del siglo XX es una confirmación clara que el judaísmo, esto es interesante, pongan la idea, ¿verdad? Porque lo que quiero es que ustedes me alimenten más esa idea, ¿verdad? Pueden ponerme cuál es el peligro que existe. Este peligro estaba basado sobre esto, ¿ya? Tienen los ejemplos ustedes de los libros de donde aparecen cosas que ya está establecida en la Biblia. El caso de Lilith, un caso que vimos aquí. El caso, te pongo el de... Hay mucho que podemos tocar. Si tocas un libro, vos podés agarrar un libro apócrifo y de pronto encontrar cosas que no lo dicen los otros. ¿Qué sucedió en la resurrección del Señor? Hay cosas que no aparecen, que la tiene Pedro, por ejemplo. Pedro en su Apocalipsis te toca cosas fabulosas, sobrenaturales, y llegas a decir, si yo digo esto, cualquiera puede venir y torcer la escritura y decir cualquier cosa. Los críticos están sobre Está, por eso mismo lo decía Pedro, ¿verdad? El hermano Pablo ha escrito cosas difíciles de entender que los unos del doctor tuercen para sus propios intereses. ¿Qué tal un Apocalipsis de Pedro donde se mencionan cosas, hermanas? Si tal vez en un espacio en la próxima clase voy a buscarle lo que son
de la revelación de estos libros apócrifos, cosas tremendas. Yo voy a traer una Biblia acá. Sí, ¿por qué no aparecen? Por esa frase, por esa revelación que hubiera pasado si eso se pone en práctica. Puede haber sucedido, pero es tan fabuloso. Fabuloso es porque para la mente limitada que tenemos se nos hace difícil creer que eso pasó en el momento de la resurrección. Por eso dice la Biblia que tanto que escribir, Sí. pero no se podía tomarlo todo. Sí, entonces voy a tocar eso, tal vez dos. Podemos seguir entonces que en el siglo, a mediados del siglo XX, el judaísmo del Segundo Templo era mucho más diverso de lo que se creía. ¿Saben por qué me refiero del Segundo Templo? ¿Por qué me refiero al judaísmo del Segundo Templo? Puede ser que hagan una pregunta, ¿por qué nos referimos al judaísmo del Segundo Templo? Para que vamos sacando preguntas de la misma, del mismo contexto. Antes de contestar, ¿cómo me confirmás? Que ya estas personas Ya venían bajo una influencia del exilio. Exacto. Ya traían otras culturas. Eso, miren, ustedes pueden tener mucho contenido, pero tienen que concatenarme la idea bien. Yo les voy, exacto, yo les voy a calificar sin la concatenación. Hay riqueza también. Pero si vos me decís machetazo, solo me decís una cosa, ¿no? Ellos no eran los judíos Exacto. Oriundos que Exactamente. formó el Señor en el Antiguo Sí. Testamento. Se le llama entonces del Segundo Templo porque ellos regresaban del cautiverio babilonio, de la destrucción del templo por los romanos, y se van a encontrar, me refiero a la literatura, libros sagrados que no se encuentran en la Biblia, muchos de los cuales reconstruyen circunstancias, oigan esto, reconstruyen circunstancias e historias de las cuales fueron dados estos textos y por qué razón no entraron al canon. ¿Te imaginas lo que es una reconstrucción del año 70? Si por ejemplo sacáramos una lección que pasó en el 70, nosotros tal vez solo lo enfocaríamos de una sola manera. Fue la intolerancia de los romanos ya con los judíos, pero tuvieron que ver circunstancias que los romanos tomaron la decisión de terminar con el templo y con el levantamiento judío que había. Hay que leer qué pasó en el año 70 y ver las causales, lo que llevaron a Roma para exterminar el templo. Y que los macabeos fueron uno de los culpables que los romanos tomaran esa decisión. Tenemos que ver eso. Definitiva. Pónganos entre como un signo de interrogación, ¿verdad? Cuando hablo de reconstruir circunstancias y historias de las cuales, Disculpe. reconstruir circunstancias y las historias de por qué razón no entraron, son ese tipo de historias que fueron excluidas, personajes, descubrimientos. El evento más grande que se va a dar, ya sabemos que fue dentro de los libros perdidos del Viejo Testamento, la vida de Jesús de Nazaret, que se le tiene como un maestro judío rural que vivió en el primer tercio del siglo I, que fue condenado a muerte, a la pena de muerte, en crucifixión por la autoridad imperial de Roma. Ahora, hagamos un momento, un paréntesis, deténganse un momento. Solo quiero que comience a pensar. Hasta ese momento de la crucifixión de Jesucristo, se puede hacer un resumen único de los acontecimientos que pasaron en ese periodo. Pero si comenzamos a ver la posliteratura que sale en los siguientes 250 años aproximadamente después de la muerte de Cristo, a quien no se le conoce muy a profundidad su vida social, muy bien, la de Jesús, se le desconoce muchos aspectos en su vida. ¿Cuántas personas pudieron dejar por escrito vida o dichos logias de Jesús de Nazaret? ¿A dónde encuentran ustedes fuente para saber el periodo este? ¿Dónde podríamos ir como una fuente inmediata? Alguien que no lo enfoque del aspecto religioso, ¿quién pudiera ser? Flavio José. Flavio José. Tenés que ir a esta fuente histórica, porque para muchos... Él fue el primero, pero había otro. No, lo que te quiero decir es que además de los evangelios que conocemos, ¿verdad? Conocemos de los evangelios que fueron la autoridad más grande, que son la gente que caminaron con él. Pero si nosotros tuviéramos que buscar otra fuente que no tuviera que ver con los discípulos, para alimentar más la historia durante tenemos que ir a esa fuente. Flavio Josefo, tendríamos que ir cartas encontradas de Poncio Pilato, por ejemplo, el día de hoy,
Hay cartas que Poncio escribió, en el cual describe también al Señor Jesús. Entonces, podríamos decir que sí encontramos literatura que pueden alimentar el conocimiento de Jesús como un Mesías, mucho más allá de las palabras escritas por el apóstol Pablo en los primeros 2 siglos y medio. ¿Quiénes pudieran darnos o arrojarnos información? La primera generación de los que lo conocieron, tal vez una segunda generación, discípulos de los discípulos de Jesús. Por ejemplo, hay un obispo que se llama Policarpo. Policarpo fue discípulo de Juan. Entonces te imaginas que de segunda mano. No fue enterrado vivo, Policarpo gozó también de las enseñanzas de este apóstol y que fueron tan populares y gozaron de una difusión de que nosotros podemos alimentarnos con la experiencia de ellos. Policarpo dice que a 85 años, buscando los 90, se le increpó a negar a Cristo. Y entonces se le habló de preparar las brasas, el horno también. Y entonces le dijo él: tengo 85 años de servirle, nunca ni un mal me ha hecho, y ahora voy a pagarle de esa manera. Encender vuestro fuego, le dice, no me agarren, dice, que no necesito ir sujeto para ir a la hoguera por mi Cristo. Es un anciano que te lo estoy diciendo así. Y comenzó en alabanza a perderse entre las llamas, sin gritos, sin descontrol, sin crisis, sin nada. O sea, es tremendo. Entonces, tales situaciones pasaron también de los que gozaron de la difusión de muchos de estos influencias, podríamos decir, hasta nuestros días. Un aspecto que tal vez no se ha puesto a pensar son los nombres de los 3 reyes magos: Melchor, Gaspar y Baltasar. Sí, ellos también han de haber escrito algo. la tradición dice que José, el padre de Jesús, era viudo. Los nombres de los que aparecen junto a Jesús en la cruz: Dimas y Gestas también, la esposa de Pilato. Estamos citando ejemplos que provienen de todos los libros apócrifos. ¿De dónde se tomaron estos nombres? De los apócrifos. Nunca se mencionan en la Biblia. ¿Cómo es? Entonces, es cierto que no calza el libro apócrifo, pero se le consideraba que tenía la misma autoridad. Cuenta de información. Se le tomó los nombres y todo. Inclusive hay lienzos posteriores, ¿verdad? Ya después de la cruz. En la iglesia de San Paolo Maggiore de Nápoles aparece una pintura en que aparece Pedro luchando contra el mago Simón. ¿De dónde viene esa idea? De los libros apócrifos. O sea, hubo una lucha. Lo que quiere dar sentado de que el diálogo, pasaje que se nombra a Simón, no fue algo solamente así. Estaba molesto. Era Pedro, ahorita con todo tu plato. O sea, a veces una contención no solamente fue así. Fue tan así, algo un roce, no. Había un momento que estos hombres estaban indignados por la manera de cómo se les oponía en el crecimiento del desarrollo de la obra de Dios. Pablo también lo utilizó y usando el poder de Dios. Cuando está evangelizando al cónsul, creo que, dice, vete a callate, órlense, queda ciego. O sea, es asunto serio. ¿Verdad? Le dice, va a usar el poder porque el hombre están queriendo detener algo que se quiere hacer y no lo deja. Así es. Entonces, sí, me captaron hasta ahí, hermano. Entonces, algún comentario, tomen esa nota, ¿verdad? Porque muchos lo van a ver como los magos. Y entonces se crea una tradición paralela que posteriormente hasta procesiones de magos. Así como que se le está haciendo se está haciendo un levantamiento a esa gente que se mueve en esa área. Pero realmente gente sabia, gente que trabajaba, que tenía entendido en el enigma. Sí. En la astrología, en la ciencia. Muy bien. Le fue revelado, se le fue revelado a ellos. Ellos pudieron ver en los cielos que había nacido una nueva estrella. Ahí están las famosas señales, ¿verdad? Sí, una señal. 1.14 de Génesis. Sí. Ojo, pues entonces entremos en la formación del canon. ¿Se acuerdan que dijimos? No alcanzaron el cierre, no calificaron porque se hizo en el canon, los fabulosos comentarios. Vamos a hablar de la formación del canon judío ahorita. No estaban disponibles en el tiempo que el canon se estableció. El segundo fue... No calificaron porque pasaban un examen.
Ajá. ¿Qué libro vamos a meter? No, pues meterlo aquí, vamos a ver, no pasa. Sí. Calmaos. Uno de los exámenes era, por ejemplo, que hubieran andado con Jesús, que Así hubieran es. sido populares, entonces ellos no cumplieron, No cumplieron con esos, eso. vamos a decir, parámetros. Así es. No cumplieron con los parámetros del canon bíblico. Y el tercero, el último, que fue que hablamos, que serían aspectos místicos Es que podrían correcto. destruir, ¿verdad?, la fe cristiana y el contenido De la doctrina, imagínate. Entonces podremos hablar sobre lo que es la formación del canon judío. ¿Quiénes elaboraron, quiénes eligieron los libros del Antiguo Testamento? ¿Quiénes, perdón? ¿Quiénes eligieron los libros que formarían el Viejo Testamento? Quiere decir, hermano, que en el caso vamos a partir del cristianismo, porque es lo que tenemos más cerca. Jamnia se cierra lo que es el Antiguo Testamento. Pero ahora, para hablar de todo lo que acontece hasta el día nuestro, tendríamos que partir del cristianismo. Miremos algo, la muerte de Jesús marca un inicio de producción literaria. ¿Cómo se le va a llamar desde la muerte de Jesús? Lo que llamarían... marca, porque va a marcar, recuerden que el antiguo y el nuevo, el antes y después, está en la muerte de Cristo, ¿verdad? Divide el tiempo. Claro, la muerte de Jesús va a marcar un inicio de producciones literarias Un antes de Cristo y un después. y un después. El cristianismo en el Nuevo Testamento se cerró a finales del siglo IV. ¿Qué se cerró? El Nuevo Testamento se cerró a finales del siglo IV. El nuevo, Nuevo Testamento. Ahora, el hecho de que el Antiguo Testamento se vaya a crear una crítica sobre los escritos de Salomón, eso tiene que ver mucho, pastor, también con la formación que hayamos recibido nosotros, porque quienes reciben la alta crítica es la que va a comenzar a señalar que no lo que escribió Salomón, sino que fueron otros escritores. Ya cuando el tiempo de Israel había mejorado y había paz, se comenzaron a escribir. El caso de Moisés también no escribió el Pentateuco, sino que fueron escritos en fechas posteriores, que ya había una bonanza. Y ahí la Biblia dice claramente que el arca de la alianza lo que lleva son los escritos de Moisés. Se lo entrega a José. Entonces tengamos cuidado, ¿verdad? A Josué. Porque entonces se habla de un libro tercero de Isaías, se habla, y bueno, y podemos seguir sacando en la historia de la crítica, porque ¿de dónde viene eso? Los alemanes, que son los críticos bastante altos, que existe la alta crítica, los famosos documentos Q. Entonces son los que comienzan a cuestionar esto. Pero nosotros que hemos recibido una revelación, podemos decir que son las tradiciones dejadas por todo ese legajo de la gente que vino y escribió. Creemos que ellos son los autores. El Keller. Sí, porque ya los asuntos de Alemania son los que se conocen como la crítica o la alta crítica, los que critican que no son los originales escritores o autores de los santos evangelios y tanto de los libros del Génesis también. Podemos decir entonces que el siglo IV hay tradiciones, como dijo el pastor, orales, que hablan de la relación de Dios, Yahvé, y aquí hay otra lucha ahora que se ha dado en estos términos, Yahweh. El libro de los Reyes cuentan que fue una mujer profetisa llamada Hulda, la primera en declarar un texto como sagrado. ¿Cómo se llamaba? Hulda. Hulda. Con H. Sí, ¿Se hizo Hulda? que fue la primera en declarar un texto como sagrado, fue la que se refirió a estos textos así. La forma, como los académicos están de acuerdo de este texto, es el libro de Deuteronomio. ¿Recuerdan ustedes el descubrimiento que se hace en los tiempos del rey Josías, cuando se emprendió la reforma religiosa? ¿Para qué fue la reforma religiosa? Por erradicar del país creencias extrañas. Ahí volvemos de nuevo, astrológicas, y reconstruir el templo de Salomón que estaba deteriorado. Entonces, ¿quién hace este trabajo? ¿Quién cree que le va a tocar hacer una? Sí, de Esdras. Esdras va a hacer un trabajo ahí fabuloso. Cuando hablamos de esos textos como divinos, podríamos decir, es que estaba dentro de la voluntad divina el texto, Y es de esta manera que se van a ir sumando los textos.
Podemos decir que Hebra fue uno de los primeros en organizar esa forma, ¿no?, de estudio para que entraran los libros. El primer hermenéutico. organizar La, la estructura de estudio. Estructura de estudio. Estaba dentro de la voluntad divina. Miremos entonces la Torá o Pentateuco, ¿verdad? Esto de la Torá y el Pentateuco gozaron de una gran aceptación desde la antigüedad, tanto entre judíos y samaritanos. O sea que judíos y samaritanos estuvieron de acuerdo en la aceptación de este libro, ¿no?, de la antigüedad. El Islam también tiene muchos fragmentos del Pentateuco. Aunque, no sé, eso es como una nota que pueden poner, que a pesar de que se están de acuerdo, se van a utilizar a veces algunas variaciones de versiones textuales, que es correcto, aunque muchas veces pudieran utilizar, como tienen ustedes ahí, Biblias de diferentes textos, que el texto también esté usado por algún idioma, o por ejemplo, podemos ver que vamos a ir viendo poco a poco lo que vamos sacando. En el caso de Génesis, Éxodo y Números, están formados por los textos más antiguos. Literatura en el sentido, no la palabra, es la manera, a ver si encuentro. Utilizaron otras fuentes. Lengua. Cuando ustedes cogen una Biblia y leen la otra, en la otra, Utilizaron otras fuentes. exactamente, pudiera ser Vamos a decir, versiones. Utilizaron otras fuentes o versiones de. Digamos el sinaítico, venía aquí el etíope, Ah, sí. porque estaban en condiciones geográficas donde se manejaba un dialecto, ¿no? Correcto. Y había que hacer un trabajo de versión. Entonces, para el sinaítico, para el etíope, entonces eran los mismos, pero nada más que vertidos a su lengua original en que ellos manejaban. Inclusive Podemos poner otras fuentes, versiones o traducciones. Traducciones. Eso- Porque, ¿cómo se edifica más un pueblo? Y alimentándose de otros, Ajá, ¿y cómo se de edifica otros más un pueblo? contenidos, de otros documentos. Sí. ¿Cómo se edifica más un pueblo? Cuando el latín no se sabía latín, solo el padre podría hacerlo. Ujú. Y todavía se daba de espalda a la misa, dice. Me cuenta mi mamá, porque mi mamá fue una beata, y entonces solo la gente que era oficializada podía leerla, o el padre o las autoridades eclesiásticas. Pero posteriormente ya dejó de ser, que ya todos podían tener ya una versión de la Biblia en sus manos y poder leer en su propio idioma, que eso no existía antes, porque este problema estuvo en manos de gente que solo podía leerse en la gente que estaba autorizada. Y voy a hacer un paréntesis, cuando dice, por ejemplo, en Apocalipsis, bienaventurado el que oye, bienaventurado el que guarda, bienaventurado el que lee. Hasta ese momento todavía había como que solo personas autorizadas podían tener las copias en sus manos y poderlas leerlas, como ellos podían leerlas. Entonces era una bienaventuranza para el que la leía, porque era el oficial de la iglesia que lo estaba haciendo. Era bienaventurado el que estaba oyendo, porque tenía esa capacidad de oírlo, y bienaventurado más el que guardaba. Que lo cumple. Entonces quiere decir que ahí está una razón de ser, porque el texto dice, bienaventurado el que lee, el que oye, el que guarda. Porque este asunto de la escritura después fue trasladada a los diferentes dialectos. Y es lo mejor que puede haber, cuando vos le llevas en su propio idioma a la gente, la lectura de la Biblia.